Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, académicos e investigadores. Y de verdad que me da mucho gusto volver a entrevistar al doctor Cristian Mario Appendini del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, por supuesto, de la UNAM aquí en CISAL. Todo un estudioso, no sé si usted sabe de este tema de los huracanes, ¿verdad? Que los hemos vivido, y el señor es estudioso. Doctor, ¿cuáles son los ingredientes básicos para que se pueda formar un huracán? Ahora sí que nos presente. Esto es un huracán. Para empezar, tiene que haber agua calientita, ¿no? Más de 26.5 grados aproximadamente, 28 grados. Y no solo la capita hasta arriba, sino una capa grande. Entre más grande sea esa capa, más energía va a haber para que ese huracán agarre, ¿no? O sea, esa capa de temperatura arriba de 28 grados, digamos, entre más profunda sea, más energía va a agarrar el huracán. Si es muy chiquita, va a poder formarse, pero a lo mejor no se sostiene, ¿ok? Entonces, temperatura del océano caliente es un requisito. Humedad en la atmósfera. Entre más humedad en la atmósfera, también es más fácil que se forme. Cierta vorticidad. Vorticidad es como que movimiento rotacional. Cierta vorticidad en la atmósfera. Por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Dicen que estas ondas del este que vienen, pues son los vientos que vienen, que suben por las montañas de África y ¡pum!, se forma una onda que va avanzando. Son esas ondas del este, que esas proveen cierta vorticidad al ambiente. Entonces, si está el agua caliente, si hay mucha humedad y llega una onda de estas, le empieza a meter vorticidad, ¿no? Si se acuerdan, el huracán Patricia en el Pacífico en el 2015 se empezó a formar, pero llegó un norte que al pasar por el istmo de Tehuantepec y salir los vientos tehuanos, son estos vientos muy fuertes, eso le metió verticidad al ambiente y por eso se formó tan rápido y se hizo tan rápido el huracán, ¿no? Entonces se necesita esa vorticidad. Y que la diferencia entre la velocidad de los vientos cerca de la superficie, sería en el mar, porque tiene que estar en el mar, en tierra no se va a formar un huracán. Los vientos cerca de la superficie del mar y arriba, en las capas de la atmósfera de arriba, sean más o menos iguales. Si los vientos van muchísimo más fuertes o en dirección contraria de lo que va abajo, ¿no?, se destruye el sistema, no se puede formar, ¿no? Entonces, por eso esos son elementos que también cuando se hace el pronóstico, a lo mejor no sabemos bien qué tan intenso se va a poner el huracán o no. De hecho, los modelos lo que más le fallan es a la intensidad. Las trayectorias ya las dan bastante bien, ¿no? ¿Por qué fallan la intensidad? Bueno, lo que se hace es ver esas condiciones de la atmósfera. Ese se llama esfuerzo cortante, la diferencia entre los vientos cerca de la superficie y arriba en la atmósfera. Si es muy grande el esfuerzo cortante, la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, si ese esfuerzo cortante es muy grande, en lo que se ve en el pronóstico, pues se puede decir, pues se va a destruir el sistema, ¿no? Entonces es posible que se disipe, ¿no? Entonces, pues esos son los ingredientes y esos mismos ingredientes nos sirven para verlos en los pronósticos, de hacer los pronósticos. Usted decía que una de las condicionantes es que exista agua caliente en los océanos. Con el cambio climático y también vemos el fenómeno del niño, la niña, interfaz igual, ¿qué nos espera? ¿Usted qué estudia? Ok, bueno, antes de decirle el cambio climático, voy a hacer una aclaración, ¿no? Está el cambio climático y está la variabilidad climática, y el niño, la niña son parte de la variabilidad climática, ¿no? O sea, eso ha venido sucediendo siempre. Y sabemos que cuando hay un año niño, pues el agua es más caliente en el Pacífico, ¿no? Entonces, por eso es más posible que en un año niño, pues haya más huracanes en el Pacífico, ¿no? Sin embargo, el esfuerzo cortante en la atmósfera en el Atlántico cuando hay un año niño es mayor. Por eso es que esperamos menos huracanes cuando hay un año niño. Entonces, los pronósticos estacionales se basan mucho en esa variabilidad climática. Este es un año niña.
entonces el esfuerzo cortante en el Atlántico y en el Golfo y en el Caribe es mucho menor. Entonces eso propicia la formación, ¿no?, de los huracanes. Por eso este año se esperan tantos huracanes. Y no tantos en el Pacífico, porque no está tan caliente el agua como si hubiera un año niño, ¿ok? Entonces ahora pensando en el calentamiento global, pues sí, tenemos agua más caliente, tenemos más energía disponible para los huracanes. Va bajando ese límite donde empieza a enfriarse rápidamente el agua, se llama termoclina, ese límite. Entonces tenemos agua caliente, una capa más grande de agua caliente. Cuando pasa un huracán, empieza a revolver el agua del fondo, empieza como que a succionar el agua del fondo. Si esa termoclina o esa temperatura debajo de menos 28 grados y que baja rápidamente está cerca de la superficie, si se queda un huracán parado ahí, rápidamente empieza a llegar el agua fría y empieza a perder su fuerza y se disipa. Si ese mismo huracán está ahí, parado, pero la termoclina está muy profunda, pues está chupando agua caliente, intensificándose y ya hasta nunca llega, ¿no? Entonces llegamos a tener un huracán categoría 5 y alto en la categoría 5 y sigue sin llegar el agua fría, entonces se sigue intensificando. Hasta que no llegue el agua fría, no se empieza a disipar, ¿no? Entonces con el calentamiento global esa termoclina se va haciendo todavía más abajo. Entonces, pero como también se está viendo que bajo los escenarios de calentamiento global también incrementa el esfuerzo cortante o la cizalladura, la diferencia entre estos vientos cerca de superficie y arriba, pues entonces también es más difícil que se formen, ¿no? Entonces lo que se acepta en el ámbito científico de los estudios dice es que si se forma un huracán, ese huracán tiene más probabilidades de ser un huracán mayor que si no tenemos calentamiento global. Ahora, no necesariamente se van a formar más, porque tenemos más esfuerzo cortante y eso va a inhibir la formación de huracanes. O sea, ¿no? Menos huracanes, pero si se llega a formar... No menos. No menos. No menos. Se estima que eso no va a cambiar mucho. Hay unos estudios que dicen que más, pero eso hay controversia todavía, ¿no? Entonces más o menos como que se acepta que se van a mantener más o menos igual. Pero los que sí se forman tienen más probabilidades de ser huracanes mayores. Entonces sí estamos pensando que pues ya pronto, ¿no?, con el calentamiento global, pues sí va a haber más probabilidad de huracanes 4 y 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, Otis, pues digo, también había año niño y pues me van a colgar aquí por decir esto, pero yo digo que no tengo los elementos, no he hecho un estudio, pero nos está reflejando esa probabilidad de que hayan huracanes más fuertes, ¿no?, bajo calentamiento global, de cierta manera. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros y estamos platicando con el experto en estudio en huracanes. Estamos
precisamente en el laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. Estamos con el doctor Cristian Appendini aquí en la UNAM, en CISAR. Doctor, usted sabemos que igual estudia el cambio climático, los huracanes que usted ha estado siguiendo. ¿Cómo ha cambiado el océano? ¿Cómo ha cambiado el oleaje? ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado en los últimos años? Y usted decía huracanes más intensos. ¿Se puede decir que puede existir la categoría 6? ¿De qué estamos hablando? O sea, y al impactar estos eventos, ¿qué puede pasar a las zonas costeras alrededor? Ok, bueno. En cuanto a las categorías, realmente la categoría Saffir-Simpson, que es la de tormenta tropical categoría 1, 2, 3, 4 y 5, es una categoría basada en el impacto que tiene el huracán, ¿no? Entonces, categoría 5 es que ya se llevó todo, ¿no? Y claro, esa categoría está hecha en Estados Unidos, donde pues, las construcciones generalmente son de madera. Entonces, si llega una categoría 5, pues inunda y los vientos se llevan todo, ¿no? Entonces, pues digamos que eso no aplica en México, pero si pensamos eso, ¿no? En esa categoría 5, pues no puede haber un huracán categoría 6 porque pues ya con el 5 se llevó todo, ¿no? Entonces, sí se ha estado planteando de si se debería hacer otra escala en base pues, a la intensidad de los vientos y también la precipitación y las inundaciones, porque no es solo el viento. La categoría Saffir-Simpson es solo viento y es en base al impacto que tiene el viento, ¿no? Entonces, si uno busca en internet las animaciones, por ejemplo, que hay de las categorías, pues ahí van a ver, ¿no? Con la categoría 5, pues ya se vuela el techo de las casas y se destruye la casa. Entonces ya fue categoría 5. Ya no puede ser más que eso, por el impacto. Pero sí podríamos pensar, pues que la intensidad de vientos, que hay un límite máximo que se puede llegar en la intensidad de vientos, ¿no? Pues digamos que pues el límite alto puede ser más probable, ¿no? Entonces, sí se ha hablado de hablar de categoría 6, pero eso tendría que reformularse la manera en que estamos categorizando los huracanes, ¿no? Ahora, en cuanto a los impactos, pues una es eso, ¿no? Pero otra es la precipitación. O sea, el huracán Cristóbal, ¿qué fue? Bueno, ni fue huracán, ¿no? Fue tormenta tropical Cristóbal, que de hecho salió por aquí, por Cizal, y pues ni viento hubo, ¿no? Pero ¿qué tal las inundaciones, no? ¿Qué tal los impactos que hubo? Jopelchen, toda esa zona que se inundó, los cultivos, ¿no? O sea, los impactos fueron muy grandes, las pérdidas fueron muy grandes. Y aquí no hay ríos, pero si hubiera sido en una zona de ríos pendientes y todo, hubiéramos tenido deslaves, inundaciones, ¿no? Entonces, pues un categoría 5 no refleja esos impactos, ¿no? Entonces, con el cambio climático también esperamos mayor precipitación de los huracanes, también esperamos que se muevan más lentos, no tan rápido. Si se mueve más lento y está lloviendo, pues se acumula más en la zona en la que está lloviendo. O sea, no es lo mismo que pase rápido un huracán lloviendo muchísimo a que pase un mismo huracán lloviendo muchísimo pero lento, ¿no? La precipitación que cae, las inundaciones, deslaves que puede causar, pues va a ser mucho mayor su probabilidad, ¿no? Entonces estos son factores de que el calentamiento global también va a afectar, ¿no? También va a afectar. Entonces, pues ahí tenemos un problema, no tanto en la península, porque bueno, pues sí, se pueden echar a perder cultivos, se pueden inundar nuestros pasos deprimidos durante 2 años, como ya pasó, ¿no? Pero no, pues las muertes por las escorrentías y deslaves y eso, pues eso aquí no hay, ¿no? Pero en otros estados de México, pues sí, entonces sí es un peligro. El agua que genera en este caso, los huracanes, ¿qué agua es? ¿Ayuda a la tierra? ¿Perjudica? Pues aquí ayuda en el sentido que se recargue el acuífero, ¿no? Entonces, pues ayuda. Todos vimos que subió 5 o más metros de nivel el acuífero con Cristóbal, con una sola tormenta, ¿no? Y duró alto durante muchos meses, ¿no? Yo veía el parque ecológico, le decimos parque hundido, pero es el parque ecológico, el Poniente, pues estuvo inundado muchísimo tiempo, ¿no? Todo. Entonces, digo, pues sí tiene su impacto al parque y visual y todo, pero al fin de cuentas es una recarga al acuífero que es muy buena, ¿no? Entonces, pero si nos vamos a otras zonas, pues ya es distinta la situación, ¿no? En la costa. Luego en la costa tenemos
pues obviamente si tenemos un huracán como, pues suben las probabilidades de que haya un huracán tipo Gilberto, por ejemplo, ¿no? Con el cambio climático. Entonces, pues todos sabemos el efecto que tiene eso, ¿no? Todo esto se inunda, ¿no? Sube el nivel del mar bastante con lo que se llama área de tormenta y se erosionan las playas, ¿no? Pero también tenemos realmente el problema de las costas, eso sí me gusta siempre aclararlo, no es tanto el huracán, ¿no? O sea, pues a lo mejor no nos pega el huracán, a lo mejor sí, y es muy alarmista el efecto que tiene el huracán. Pero realmente el problema con las costas es el día a día, la erosión que se genera al día a día, ¿no? En la playa, las olitas que están rompiendo y moviendo la arena todos los días. Tenemos que el norte está para allá, aquí está la playa, no la ven en la tele, pero las olas siempre vienen del noreste, casi siempre, ¿no? Cuando hay nortes vienen un poco del norte o del noroeste, ¿no? Pero esas olas de todos los días, que no son muy grandes, pero están persistentes, todos los días mueven arena para acá. Por eso siempre que hay un puerto de abrigo o se pone una estructura, rápidamente se acumula arena de un lado y se erosiona del otro lado, ¿no? Aquí lo vemos perfecto. De hecho, estamos ahorita sobre terrenos ganados al mar. Esto, si vemos fotos de los 80s, el mar estaba aquí donde estamos, ¿no? Y bueno, pues ahora ya está erosionado. Pero eso no es el cambio climático, ese pues es como es. Entonces, pues sí, con el cambio climático hemos hecho estudios del clima de olas, no hemos visto mucho cambio en el clima que llamamos clima medio de oleaje o el clima normal de oleaje. Sí vemos cambio cuando vemos huracanes. Cuando vemos nortes no vemos tanto cambio. Sí hay un poco de cambio, pero no tanto. Pero el día a día lo vemos más o menos igual. Entonces yo no creo, al menos no tengo los elementos para decir que el cambio climático va a cambiar la dinámica litoral. Pero ya tenemos un problema con la dinámica litoral, ¿no? Porque seguimos construyendo cerca de la costa, seguimos queriendo tener nuestras bardas, seguimos queriendo tener nuestra piscina, pasar de la arena a la piscina. Entonces todo eso afecta interacción a la dinámica litoral con esas bardas y pues se generan los problemas de erosión que conocemos y que tenemos desde hace muchos años. Dicen los que vivían en los 80s que no había ese problema, pues no, pero siguió creciendo la urbanización, siguió afectando, ¿no?, la dinámica litoral, y ese es un problema que no tiene nada que ver con cambio climático. Ahora, sí tenemos algo que se le añade a ese problema, que es el aumento del nivel del mar, ¿no? Con el deshielo de los polos, pues va aumentando el nivel del mar. Yo no podría decir que ahorita ya se está viendo eso y ya es un problema, pero pues podría pensar que algo tiene que ver, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, en Florida, zonas que antes no se les inundaban con una marea alta, ahora ya se inundan con una marea alta. O sea que sí hay un aumento en el nivel del mar que hace que cuando vengan esos eventos extremos, llegue más alta la marea, ¿no?, y inunde. Entonces eso pues se suma y sí es un problema, ¿no? Entonces pues por eso hay que seguir, pues la planeación costera es crítica y súper importante, y el problema es que pues se hace siempre de lado, ¿no? No se atiende como se debería atender, porque políticamente es muy complicado. Eso yo lo entiendo. O sea, la gente quiere ahí sus casas, algunos hasta quitan las dunas para poder ver el mar desde la casa, lo cual vuelve mucho más vulnerable la casa, ¿no? Luego entonces ponen los espolones, pues que afecta al vecino, ¿no? O al mismo predio si lo ponen mal, que lo hemos visto, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? ¿Cómo le dices a la gente? Pues reconstruye atrás de tu terreno, que es lo que deberían de haber hecho siempre, construir atrás, un caminito bonito hacia la playa con las dunas, ¿no? O sea, se puede hacer, pero pues no, la gente quiere estar en la playa, ¿no? Entonces, ya está todo construido, ¿cómo lo cambias? ¿Cómo lo haces? ¿No? Nos vamos a corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse.
Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Cristian Apendín de acá del Laboratorio de Procesos Costeros de la UNAM en CISAL. Doctor, usted tengo entendido que está estudiando los huracanes sintéticos. ¿Qué es esto? Bueno, realmente estudiamos los huracanes y el clima de los huracanes. Y huracanes sintéticos, pues es una herramienta que nos permite estudiarlos, ¿no? Entonces, así como te platiqué al principio de cuáles eran los factores que ayudan a la formación de huracanes y cuáles los que hacen que se destruyan o no se formen, pues hay una técnica que es como numérica, es en modelos de computadora, ¿no? Donde tú tienes las condiciones ambientales, tienes la temperatura del mar, tienes los campos de presión de la atmósfera, la humedad relativa, los vientos en la atmósfera, etcétera. Todos estos factores, y entonces de manera aleatoria se siembran vórtices con cierta velocidad, ¿no? Vórtices son como huracancitos o proto-huracanes de baja intensidad, 12 metros por segundo, ¿no? Si de repente esa prototormenta tiene mucha energía abajo porque hay agua caliente, se empieza a intensificar, ¿no? Y luego se empieza a mover de acuerdo a los campos de presión, los campos de viento, etcétera, y pues empieza a evolucionar, se hace un huracán y se genera, ¿no? Entonces, con este modelo matemático nosotros podemos decir, a ver, para el Golfo de México queremos tener del periodo de, no sé, de 1990 al 2020, queremos tener 10,000 eventos. Entonces, siembra vórtices, hasta que se generan 10,000, y ahí para el modelo. Y te dice, se generaron 10,000, tuve que sembrar 100,000, por decir algo, entonces la frecuencia de eventos es tal, y considerando la frecuencia de la cuenca, no sé, que por ejemplo en el Golfo son 3 al año, por decir algo, son menos, pero son 3 al año, entonces corrige esa frecuencia, y entonces ya podemos decir, estos 10,000 huracanes me corresponden a 100 años, por decir algo, ¿no? Entonces ya podemos sacar estadísticas y hacer análisis. Con esa misma técnica puedo meter los campos de temperatura del mar, vientos, presiones, humedad relativa con cambio climático, con los modelos de cambio climático y generar huracanes. Lo mismo. Entonces genero los huracanes, ya tengo mi frecuencia y entonces puedo saber cómo se van a incrementar. Y además, como tengo los huracanes, haz de cuenta que tengo como los huracanes que saca luego la NOAA después de la temporada, que dice, esta fue la trayectoria con esta intensidad a lo largo de la trayectoria, esa misma información la tenemos. Entonces, pues podemos hacer estadísticas por zonas sobre los huracanes en el clima actual y con cambio climático. Y no solo eso, sino que podemos hacer análisis de vientos para diseños, podemos hacer forzar modelos hidrodinámicos y modelos de oleaje. Entonces podemos decir, bueno, pues para esta zona vamos a utilizar un modelo hidrodinámico y calcular cuál es la inundación, la probabilidad de inundaciones y cómo va a cambiar con cambio climático. Por ejemplo, acá la probabilidad de inundaciones, ¿cuál sería? ¿Para la península todavía? Pues no te la puedo decir porque no la tengo, ¿no? Lo hemos hecho para
Por ejemplo, para Manzanillo hicimos un estudio de inundaciones, ¿no? Para Dos Bocas, para la refinería, generamos los campos de viento para que el Instituto Mexicano del Petróleo forzara los modelos hidrodinámicos y corroboraran los valores que habíamos obtenido nosotros con un modelo de muy poca resolución, que esperábamos que no fueran precisos, ¿no? Por eso lo rehicieron, le salió muy similar el valor. Entonces, tenemos estimado para todo México, pero con poca resolución, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de esos números, además que ni los tengo presentes, ¿no? Pero con oleaje también hemos hecho muchos estudios, ¿no? Y sí tenemos que el clima de oleaje va a aumentar. No tanto en esta zona ni en la zona de Campeche, más que nada al norte, hacia Estados Unidos, hasta el Golfo Norte. En esa zona, por ejemplo, para diseño de eólicos en el mar, por no hablar de plataformas petroleras, pero también para las plataformas, pues ahí sí va a afectar mucho el diseño, ¿no? Y las probabilidades de fallo de esas estructuras también aumentan, ¿no? En base a los estudios que hemos hecho, ¿no? Entonces, con estos huracanes sintéticos, pues podemos hacer muchos otros tipos de estudios. La corriente de lazo que pasa por la península, ¿se altera? ¿Qué le puede pasar las predicciones con cambio climático? Porque todo está cambiando, doctor. Ok, ese es otro tema, ¿no? Pero antes de irme hacia allá, para decirte, en la corriente de lazo se forma por el agua que entra al Caribe y que luego sale por el estrecho de Florida. Y esa corriente de repente se ahorca y se desprende un remolino. Ese es un remolino de agua caliente. Si entra agua más caliente, pues hay remolinos más calientes. Y eso es una de las teorías por las cuales con cambio climático los huracanes al llegar al norte del Golfo pueden tocar esos remolinos y intensificarse más, ¿no? Eso ha pasado, si mal no recuerdo, Katrina y el huracán Ida, que también pegó en Luisiana. Con los dos pasó por un remolino de agua caliente y por eso se intensificó tanto y tan rápido, ¿no? Pero cambiando a la corriente de lazo que me preguntaste, ese es otro proceso. Hay una circulación que es todo el océano, ¿no? Donde la corriente de lazo sale del estrecho de Florida y sube como la corriente del Golfo. Esa corriente del Golfo es cálida, ¿no? Obviamente se va enfriando, pero llega caliente hacia la zona norte de Europa, más cálido. Por eso Europa es caliente. Bueno, no sé, es frío, pues, pero digamos que si tú ves Europa y ves Canadá a esa misma latitud está en hielo y Europa no. Ahí están las ciudades en Escandinavia que no están en hielo, como si estarían a esa altura en América, ¿no? En Canadá. ¿Ok? Eso es porque la corriente del Golfo llega hasta allá. ¿Por qué llega hasta allá? Pues porque se están congelando los polos, el agua se congela, ¿no? Y entonces la sal del hielo pues se va precipitando y el agua es muy salada en los polos. Entonces se hunde esa agua, es más pesada. Y entonces esa agua el agua que se hunde, pues tiene que haber otra agua arriba que la reemplace, ¿no? Pues esa es la que llega desde la corriente del Golfo. Digamos que al hundirse esta hace que esta llegue más lejos, por eso está más cálido de ese lado. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Pues se derriten los polos, entonces el agua ahí ya no está más salada, ¿verdad? Y al ya no estar más salada ya no se hunde. ¿Y qué pasa cuando ya no se hunde? La corriente del Golfo ya no llega hasta allá. ¿Y qué pasa si ya no llega hasta allá? Ya no está tan cálido ahí. ¿Y entonces qué pasa? Pues se va a congelar Europa, ¿no? Es una teoría, ¿no? No estoy diciendo que eso va a pasar, pero es una teoría. ¿Y qué pasa? Al ya no haber todo esto, pues se va a debilitar. También es una teoría, la corriente del lazo. ¿Qué consecuencias tenga eso? La verdad no lo sé, ¿no? Pero podría ser que ya no se desprendan tantos de estos remolinos. ¿Eso es bueno o malo? Pues tampoco lo sé, ¿no? Pero sí es un cambio muy fuerte en el sistema, ¿no? Entonces, pues todas las corrientes al final están de alguna manera conectadas y a mí me parece muy interesante ese tema por eso, ¿no? Y ya hay estudios, de hecho, no sé si a principios de este año o a finales del año pasado salió un estudio donde ya dicen, se está desacelerando esa corriente, ese sistema de corrientes se está desacelerando, entonces en algún momento se espera que se pare, ¿no? Es lo de la película del
del día de mañana, Sí. ¿no? Que no tiene que pasar eso, pues, pero la base de la película, esa teoría de la corriente sí es así, ¿no? Y ahora que se pare y entonces hayan esas tormentas, eso no. Pero... Doctor, de verdad, gracias por platicar con nosotros. De verdad, siempre que platica con nosotros nos enseña algo nuevo. No, pues con mucho gusto. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.